Habla el ministro Euclides Acevedo. Lo que hemos asumido esta mañana es que vamos a reunirnos con regularidad de cara justamente a una administración racional del presupuesto general de gastos conforme a las circunstancias que surgen como consecuencia de la pandemia. ¿Para la reapertura de fronteras? Como ustedes saben, impulsados por nuestros compatriotas comerciantes de frontera, hemos ido hasta Buenos Aires para hablar con el canciller argentino, quien prometió hablar con los gobernadores provinciales de tal suerte a encontrar en breve un protocolo sanitario y comercial que permita reactivar la economía fronteriza y también cuidar el sistema sanitario de ambos países. Yo estoy esperando que pasen unas cuestiones electorales en la Argentina para tener contacto con el gobernador de la provincia de Misiones, también con mi amigo el gobernador de Formosa. De hecho, me estoy reuniendo en estos días con la Asociación de Comerciantes Fronterizos de Pilar. Tengo entendido que hoy o mañana con nuestros comerciantes en Anagua que quieren reactivar la famosa pasarela de la hermandad. O sea, estamos en eso y bueno, lamentablemente todos estamos supeditados al diagnóstico epidemiológico de los respectivos ministerios de salud. ¿Cuál es el argumento que ponen ellos para no reabrir la frontera? Los argumentos son varios, ¿verdad? No solamente son sanitarios, sino que también son de carácter económico. Obviamente la apertura de la frontera o sea, no es solamente que nuestro sistema sanitario no permite. Eso es cierto, obviamente, sobre todo el temor a una tercera ola, pero hay también cuestiones comerciales, por eso es importante el contacto y el contacto personal con las fuerzas productivas de la frontera. Nadie mejor que el comerciante de frontera, el que sabe lo que pasa al otro lado y lo que sucede dentro del propio territorio. Pero todo se consigue por la vía del diálogo y por sobre todas las cosas por una asunción racional de lo que sucede económicamente en la frontera. ¿Cuándo sería la próxima reunión, ministro? ¿Con quién? Con los representantes argentinos. Yo espero que después del 12, que creo que tienen sus internas, yo ya tengo compromiso con el gobernador de Formosa. Estoy esperando el compromiso con el gobernador Herrera Aguat de la provincia de Misiones, porque donde está más tenso el ambiente es en Encarnación. Y la tensión tiene que ser disminuida con un compromiso en breve, una especie de apertura calendarizada ya eso. Trascendió en una ocasión, ministro, que tenían temor de que los paraguayos vayan a los hospitales argentinos, incluso veíamos gente cruzando en balsa los ríos para poder llegar en una ocasión. Sí, eso dicen, eso forma parte hoy día del rumor cotidiano, yo no creo que sea eso, pero eso se soluciona con un protocolo con filtros, de tal suerte a que nuestro sistema de salud le garantice a nuestros compatriotas de frontera, por otro lado, por eso hoy en esta discusión del presupuesto general de gastos le seguimos dando importancia a salud, no solamente en satisfacer el término de vacunas y cosas por el estilo, sino que en el mantenimiento del sistema, porque esto puede venir en cualquier momento y no nos puede tomar de sorpresa. Más allá de la cuestión de salud, entonces, ministro, en esa parte tiene que ver el tema económico, los comerciantes también de la zona de Posadas, lado argentino, de priorizar el comercio o la reactivación de esa zona y no se preocupan demasiado por abrir Encarnación o con Paraguay, ¿no? Todo está relacionado, no solamente la cuestión de frontera, interesa Encarnación, Pilar, Alberdi, Nanagua o Puerto Elsa, como quieran llamarlo. Lo que queremos es hacer lo que se está haciendo con nuestra frontera con el Brasil, pero nosotros no podemos descuidar la reactivación económica en general, no podemos descuidar el problema de la tierra, el problema de la agricultura, el problema de la carne, el problema de los commodities, las grandes obras públicas. O sea,
Todo es un paquete, no podemos quedarnos en la anécdota fronteriza. Finalmente, el comercio depende de la capacidad productiva de la nación en todos los ámbitos. ¿Se podría tener en cuenta el certificado de vacunación para la reapertura o no está eso en la mesa? Es un presupuesto inteligente, interesante, pero creo que no necesario todavía. Eso puede formar parte del protocolo, eso podemos discutir con los gobernadores diciendo, bueno, desde el momento que nuestros compatriotas que tienen la doble vacunación y pueden garantizar que no les va a contagiar a nadie nada. Finalmente el peor contagio que puede haber en la frontera es el contrabando. Muy bien, muchas gracias. Ministro, lo conversado con los demás ministros dentro de lo que implica este presupuesto de emergencia, en situación de emergencia, podemos decir, ministro. En realidad ya es un presupuesto de consolidación de la recuperación económica y social que nosotros estamos esperando este año y también para el año que viene. Como bien mencionaron, esta reunión fue convocada por el ministro Hernán Uteman, el jefe de gabinete, para delinear las estrategias para la defensa de este presupuesto ante el Congreso Nacional, que como bien saben fue presentado el día de ayer por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces las discusiones o de esta reunión estuvieron en torno a eso. Hubo una presentación de parte nuestra de los lineamientos generales del presupuesto. Como ustedes saben, este presupuesto ya se venía trabajando con cada una de las entidades desde el inicio del proceso presupuestario, ¿verdad? Entonces acá básicamente se trabajó en la estrategia que vamos a tener al momento de ir a defender este presupuesto ante el Congreso Nacional, ¿verdad? Ministro, en el presupuesto remitido por el Ejecutivo, ¿cómo queda específicamente el caso ollas populares? Bueno, caso ollas populares, como ustedes saben, si bien está dentro de los rubros, dentro del presupuesto de algunas entidades, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, atiende siempre a comedores en algunos lugares puntuales. La Secretaría de Emergencia también tiene rubros para la entrega o de kit de alimentos o también de alimentación en particular para este tipo de situaciones. Pero obviamente la situación de la pandemia en los momentos críticos generó de que se requieran de más recursos y ahí estuvo incorporado dentro de las distintas leyes que fue presentando el Poder Ejecutivo, tanto el año pasado como este año, donde incorporaban, como decía, recursos adicionales para atender esta situación. Para el año que viene no se tiene pensado recursos adicionales a los que ya tienen las entidades dentro de su presupuesto, como bien mencionaba, ¿verdad? Ministro, dentro de esa ponencia, esa defensa frente al Congreso de la Nación, ¿se podría adelantar ya los principales ejes, las prioridades que podría hacer en este presupuesto, por favor? Sí, el presupuesto que presentamos el día de ayer se construye básicamente sobre tres ejes, ¿verdad? Uno, y uno de los principales es el sostenimiento del sistema de salud. Como ustedes saben, tanto el año pasado como este año se hicieron inversiones importantes en materia de infraestructura sanitaria, más que se duplicaron la cantidad de camas, se incorporaron más de 11.000 personales de blanco. Entonces, lo que se busca con esto es dar sostenibilidad a esta inversión que se viene haciendo, porque aparte de atender a la pandemia, obviamente todos sabemos de que existe un déficit importante en materia sanitaria y con estas inversiones estamos cumpliendo mínimamente con esos indicadores de cantidad de camas por habitante, cantidad de personal de blanco por habitante. Entonces queremos sostener eso el año que viene y eso obviamente requiere de recursos adicionales, ¿verdad? Por otro lado, un segundo eje es el del sistema de protección social, ¿verdad? Se apuesta fuertemente a fortalecer los programas sociales tradicionales del gobierno, el programa Adultos Mayores, el programa Tecoporá y otros programas que administran otras entidades, la niñez y otras. Y finalmente un tercer eje de dar continuidad a la inversión pública que hoy está en ejecución, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los tres ejes sobre los cuales se construye el presupuesto y aparte de dar respuesta también a varias cuestiones que por ley el presupuesto debe incorporar. Por ejemplo, como ustedes saben, cada vez que haya aumento del salario mínimo, eso tiene un impacto, por un lado, en los salarios de las fuerzas públicas, el de los policías, militares, sus salarios están indexados al salario mínimo. Por otro lado, también las jubilaciones tienen una relación con el salario mínimo. También tenemos el desafío el año que viene de la implementación de la carrera de enfermería. Eso se prevé para el segundo semestre del año que viene, la carrera de los agentes de la SENAT y otros compromisos que por ley el presupuesto debe incorporar. Y también lo relacionado al salario básico profesional docente, ¿verdad? Eso se incorpora también una previsión de recursos para poder asignar
o dar continuidad a este salario básico a partir del mes de enero del año que viene. Entonces, esos son los grandes ejes y las grandes cuestiones que el presupuesto incorpora para el año que viene. Ministro, en materia de seguridad de frontera, ¿se tiene previsto algún monto específico? Hablamos de radares. Aquí se habló también de reforzar en cuanto a tecnología el control de frontera. ¿Eso cuánto sería la inversión dentro del presupuesto? Mira, en general no tengo ese dato. Lo que nosotros buscamos con los presupuestos de los órganos de seguridad es por lo menos asegurarle el mismo presupuesto que este año, ¿verdad? Después cada entidad es responsable de priorizar dentro de esos topes que establece el Ministerio de Hacienda a los presupuestos en las prioridades que ellos contemplan, ¿verdad? Por otro lado también mencionaste el tema de radares. Es importante mencionar que en la ley de presupuesto de este año se incorpora una autorización para que la DINAC pueda adquirir radares. Entonces, yo desconozco cómo está ese proceso, pero un poco para dar respuesta a lo que mencionaste con relación a los radares, eso está incorporado dentro de la ley de presupuesto de este año, ¿verdad? Ministro, ¿cuál es el monto adicional para salud para ese proyecto de sostenibilidad de lo que están invirtiendo en el ramo? Si uno mira el presupuesto de salud, y acá es importante mencionar que en cumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal, el presupuesto que presentamos ayer se enmarca dentro de lo que establece esa ley, es decir, de un déficit del 1,5%. Eso nos permite asignar $100 millones adicionales al Ministerio de Salud, pero por otro lado estamos solicitando al Congreso la autorización de elevar ese tope del déficit al 3%. Hay que recordar que este año tenemos una autorización de déficit de hasta el 4%, el año pasado el déficit fue del 6,2%, es decir, ya también enmarcado en esa política de gradualidad para la convergencia del resultado fiscal en el mediano plazo. También el presupuesto del año que viene incorpora eso. Entonces, dentro de esa solicitud que hacemos al Congreso Nacional, se tiene previsto asignar $200 millones adicionales también al Ministerio de Salud para la compra de vacunas y otras necesidades que pueda tener el año que viene. Entonces, si miramos ambos números, el presupuesto de salud va a tener un incremento en torno al 6,6% con relación al presupuesto aprobado este año. Estamos hablando de cerca de 8 billones de guaraníes aproximadamente, en total. Ministro Buteman, la instrucción en general para los ministros entendemos que es que algún tipo de modificación dentro del presupuesto se canalice a través de Hacienda. Entendiendo también el diálogo que hay con el Congreso Nacional, en años anteriores no se respetó eso. ¿Podría cambiar eso? ¿Hay instrucciones específicas de parte del presidente? Así mismo, Edgardo, esa es la idea de la reunión, precisamente canalizar todas las inquietudes que tengan los ministros a través del ministro de Hacienda, porque como ustedes saben, la propia ley de administración financiera del Estado establece que el nexo con el Congreso mediante el estudio de la ley de presupuesto es el ministro de Hacienda. Y de hecho, ahora todas las inquietudes particulares y los casos que mencionaron los ministros de algún tipo de modificación, se llegó a un acuerdo que sea el Ministerio de Hacienda quien le designe fechas a cada ministro para que hagan la exposición, y se llega a un acuerdo y a través del ministro se discuta esto con los congresistas. Tema arancel cero en las universidades, ¿cómo se maneja en este presupuesto? Adelante. El tema de arancel cero, como ustedes saben, existe una ley que asigna recursos del FONACIDE. Entonces, lo que nosotros incorporamos dentro del presupuesto es el cumplimiento de esa ley, y en base a las proyecciones de ingresos que nos pasan cada una de las importe de transferencias que va a hacer cada una de las binacionales al Ministerio de Hacienda, se hace la distribución en cada una de las entidades, como decía, en base a cada ley respectiva, y una de ellas es la ley de arancel cero, ¿verdad? Ministro, me pareció escucharle en la exposición de hoy que estamos 2 años rezagados en cuanto a recaudación. Esos imprevistos que surgieron, tema incendios, ¿qué otros imprevistos podrían generar algún tipo de variación o alteración dentro de este presupuesto en materia de recaudación puntualmente? Bueno, nosotros visualizamos 2 riesgos, ¿verdad? Uno, la situación sanitaria, si bien hoy está controlada, mirando un poco lo que ocurre en otros países, hay nuevamente aumento de contagios, de muertes, etcétera, principalmente por nuevas variantes que van surgiendo. Entonces ese es un riesgo latente
que en el Paraguay pueda nuevamente subir los números de casos, y obviamente todo eso requiere de mayores recursos para poder atender esa situación. También la situación climática, ¿verdad? La situación climática también puede tener un fuerte impacto en la actividad económica, y como ustedes saben, el 2019 fue un año donde justamente tuvimos sequía y hubo un fuerte impacto en la agricultura, y un poco ahí va en línea con lo que mencionaba, ¿verdad? El 2019 fue un año donde el fisco tuvo 200 millones de dólares aproximadamente menos de lo que inicialmente tenía previsto recaudar. El año pasado, a consecuencia de la pandemia, tuvimos más de 400 millones de dólares menos de ingresos que también estaban previstos recaudar. Así que, como bien dijiste, ¿verdad? Lo que está ocurriendo ahora es que estamos recuperando esos ingresos que no se tuvieron en estos años, y si asumíamos de que no ocurrían estas dos situaciones, los ingresos que estamos planteando para el año que viene se tuvieron que haber dado ya en el año pasado, ¿verdad? Entonces, estamos prácticamente 2 años rezagados en materia de ingresos tributarios, y los riesgos, como te mencionaba, aún persisten, el riesgo sanitario y también el riesgo climático. Así que, con más razón, tenemos que ser prudentes y cuidadosos al momento de solicitar aumentos al presupuesto que ya ha enviado el Ejecutivo, que es un presupuesto que toma en consideración estas situaciones. Es por eso que siempre decimos que es un presupuesto prudente, un presupuesto que se ajusta a las proyecciones que nosotros tenemos en materia de ingresos, a la capacidad de endeudamiento que pueda tener el Estado. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que se respeten los topes que hemos establecido para la construcción de este presupuesto. Ministro Yucio, preguntábamos si cuánto dentro del presupuesto se está destinando para seguridad, equipos puntualmente dentro de lo que implica la seguridad de frontera. ¿Tiene algún dato específico al respecto? Sí, una vez que nos asigne la fecha el ministro de Hacienda para visitarlo, vamos a exponerle el monto. Estamos cerrando, son montos creo que bastante moderados en relación a seguridad y defensa. Creo que es en la medida, y eso lo estábamos conversando con el ministro de Salud, si es cierto que se está previendo una nueva ola del COVID, entonces hay que estar preparados. Y quiero tener ya la mayor información posible como para ir organizando con la policía los sistemas de control en la medida y requerimientos necesarios, ¿verdad? Lo que nos preocupa, y eso también le mencionamos al ministro de Relaciones, de alguna forma es la frontera. Estamos notando ciertos reclamos, ciertas necesidades, obviamente absolutamente entendibles y que deben ser atendidas por parte de las zonas de frontera, las poblaciones de frontera, que bueno, no tiene mucho que ver con una negociación interna o una decisión interna, sino decisiones de los países limítrofes. Es un tema que nos preocupa. También estamos notando como un elemento que va presentándose como un foco de atención las constantes invasiones de tierra, ¿verdad?, en diferentes lugares. Eso ya se está conversando también con las fuerzas públicas, y ver cómo podemos ir organizando, intentar darle una respuesta también a esas necesidades. Entonces se prevé con la policía, y la misma policía debe obtener la información de por qué se dan ese tipo de manifestaciones, como para que traslade eso posteriormente a los diferentes ministerios de acuerdo a la necesidad. Tiene que haber una mediana respuesta en este momento a esas necesidades. Puntualmente, la Fuerza de Tarea Conjunta y la lucha contra los grupos del norte, ¿cómo se va a manejar, ministro? No, eso obviamente el presupuesto, ahora tenemos, creo que hay
hay media sanción, ¿verdad, ministro? Hay una media sanción de diputados, una ampliación creo que 15.000 millones de guaraníes para mejorar equipamientos en la Fuerza de Tarea Conjunta. Eso, si uno va a atender las necesidades en materia de logística táctica, no es suficiente, pero por lo menos va a ser utilizada para mejorar e incrementar esa tecnología dentro de la FTC, que si no se hace, obviamente es muy difícil conseguir más resultados, ¿verdad? Gracias. Ministro Julio Borba, en este nuevo presupuesto ya se incluye estos reclamos y pedidos de los médicos, enfermeras también que estuvieron justamente las últimas semanas pidiendo. Particularmente no. O sea, nosotros estamos más enfocados en el sostenimiento del sistema de salud. Hay 13.000 nuevas personas que ingresaron dentro del sistema de salud y eso es lo que se implementó y se colocó dentro del presupuesto general de gasto de la Nación para el año que viene. Hay muchas, está la carrera de enfermería, sí, en particular porque eso es algo que se viene trabajando hace un poco más de 3 o 4 años. Eso está por ley y eso sí se implementó, así como se implementó también ciertos aumentos que se dieron para personal del Hospital Nacional y Hospital de Trauma, que también salió por ley ya hace un año. Entonces eso sí, particularmente con lo otro todavía no, es algo que lo vamos a trabajar, lo estamos trabajando con la gente del Ministerio de Hacienda a fin de poder dar algún tipo de respuesta y ver fondos de ser necesario. Ministro, con respecto justamente al año que viene, ¿se prevé en este nuevo presupuesto la contratación de nuevo personal, de nuevas personas, más inversiones, o se mantiene exactamente lo que se tuvo este año? No, hay un pequeño crecimiento. Las necesidades de salud pública son, hasta si se quiere, infinitas, considerando que hay una deuda histórica bastante importante siempre, ¿verdad? Más allá del crecimiento que tuvimos, que fue bastante importante, hoy nos enfocamos en la sostenibilidad, sostener eso que crecimos ahora y bueno, y vamos a ir viendo. Tenemos sí planificado crecimientos el año que viene, tanto este año como el año que viene, ¿verdad? Este año tenemos casi 40 unidades de salud de las familias más que tenemos que habilitar. El año que viene está previsto 140 unidades de salud de la familia y evidentemente eso va a requerir recursos humanos. Este presupuesto destinado a vacunas, ¿cómo se va a manejar y si ya está comprometido? ¿Cómo? El presupuesto para vacunas anti-COVID, ¿cómo se va a manejar y si ya está comprometido este dinero? Es un presupuesto bastante importante el que vamos a necesitar el año que viene para la adquisición de vacunas, para los contratos que ya cerramos, ¿verdad? Ya lo venimos hablando del señor ministro de Hacienda y está ya metido dentro del presupuesto general de gasto para el 2022. Ministro, aprovechando el tema de vacunas, ¿se prevé llegar para el día de hoy y para esta semana también? Hoy llegó. Y hoy llegó la Sputnik y para los próximos días también. Moderna también llegó. Moderna. Ministro, el tema de la ampliación de camas de terapia para el próximo año, esto se va a buscar por lo menos aumentar hay una proyección, un número de lo que ya se tiene previendo una tercera ola, una situación. Hablar de terapia intensiva adulta es un poco complicado a esta altura del campeonato porque ya crecimos un poco más de 450 camas en este último año. Entonces, nuestro principal problema siempre es el recurso humano capacitado, calificado que pueda manejar las terapias intensivas. Nosotros ahora estamos terminando de habilitar en realidad en los pabellones de contingencia, donde algunos van a estar capacitados para usar terapia, otros no. Sí vamos a enfocarnos en terapias intensivas pediátricas y neonatales, que sí tenemos una deuda también con el país y queremos habilitar por lo menos este año 40 unidades de terapia intensiva pediátricas más. Para la ministra de Justicia, primeramente, en lo que tiene que ver a su cartera, la situación penitenciaria con respecto al presupuesto y también lo otro, lo que ocurrió en Encarnación, este hallazgo de artefactos en una penitenciaría. Bueno, con respecto al presupuesto, acá con el ministro de Hacienda estuvimos trabajando la previsión del personal que va a entrar a trabajar en los nuevos centros en el próximo año. Eso es lo que cerramos con Hacienda. Tenemos apoyo, vamos a tener apoyo de otras entidades, sobre todo la Itaipú, en lo que es en algunos aspectos del equipamiento de los nuevos centros, pero eso todo ya va a quedar para el próximo año. Este año ya no hay presupuesto para eso.
Con relación a lo que pasó en Encarnación, el resultado de un excelente trabajo realizado por el personal penitenciario, por la dirección del penal, por la jefatura de seguridad y por el grupo de guardia saliente, que es hicieron un trabajo esta mañana, la requisa, sobre la base de una información de inteligencia con la que veníamos trabajando ya hace un tiempo. Finalmente se logró el objetivo de incautar el arma y los explosivos. ¿En qué parte mismo se encontró esta explosiva, esta arma? Estaba en una celda del pabellón diferenciado donde está el PCC. ¿Y el trabajo de inteligencia piensa que era para algún tipo de fuga o que era lo que tenían planeado? Siempre es, cuando se encuentran armas, estas armas pequeñas, se cree que se puede usar para una toma de rehén, porque desde que la ley de emergencia penitenciaria está vigente, los centros penitenciarios están rodeados de personal policial y militar, y salir fugándose simplemente con un túnel o algo así no es tan sencillo, y ahora entonces siempre se busca utilizar este tipo de armas para poder tomar a alguien de rehén para que se pueda salir usando esa persona de escudo. Ministra, el tema de recursos humanos, el sistema también de los guardiacárceles, ¿eso cómo está actualmente? Siempre están solicitando mejorar la situación salarial, también otras cuestiones. En este mismo momento nosotros tenemos el resultado de un acuerdo al que habíamos llegado con aprobación del Ministerio de Hacienda en el año 2019, el levantamiento de una huelga que estaba en puerta, la creación de 340 cargos, con los cuales hubo una recategorización de 500 funcionarios penitenciarios, que hoy está impactando en el presupuesto de ese aumento salarial previo concurso de oposición. Así que estamos cumpliendo paulatinamente los reclamos del sector penitenciario y de los centros educativos. Una pregunta para el ministro Huteman, ¿se puede? De esta manera culmina la ronda de preguntas a los ministros que acaban de salir de esta reunión informativa con respecto al presupuesto general de gastos de la Nación. Compañeros, ustedes escucharon acerca de lo ocurrido en Encarnación, en la penitenciaría, donde se encontró dinamita sin gel y también un arma de fuego. Ya las preguntas fueron dirigidas directamente a la ministra y a los demás también ministros que estuvieron presentes aquí en el Palacio de Gobierno. De esta manera, entonces, la distribución del presupuesto con respecto a cada área, salud específicamente, también en materia de seguridad. Y ya por último, hablando la ministra acerca de esto que se producía en la cárcel de Encarnación, el hallazgo de dinamita.